Este es el segundo y último ejemplo que vamos a ver del tema pruebas de hipótesis para diferencia entre dos medias. A diferencia del que vimos el día de ayer, en este ejercicio, como les comentaba hace un momento, yo ya no les doy ni la media ni la desviación estándar de ambas muestras. Lo que sí les doy son los elementos de las mismas. Y a partir de ellos hay que estimar los diferentes valores. Valores para la media y valores para la desviación estándar. ¿De acuerdo? Y los valores de la desviación estándar los vamos a asumir estimadores puntuales, es decir, los vamos a utilizar con medidas poblacionales. El ejemplo del problema dice más o menos así. En el 2020, los precios de las gasolinas alcanzaron récords en precios altos en 6 estados en México y se presume que la brecha que hay o que había en aquel entonces, perdón, entre los estados donde costaba más barata y más cara, pues era muy fuerte, ¿no? Se tomaron muestras de varias gasolineras, ahí aparecen del lado derecho, y se registraron de forma aleatoria los precios que se encontraron, ahí aparecen en la tabla. Se intenta determinar si estadísticamente existe diferencia entre los precios promedios que hay en las gasolineras de ambos estados, es decir, entre las gasolineras de Campeche y las gasolineras de Sonora, que es donde ponemos el ejemplo. A resumidas cuentas, lo que nosotros pretendemos hacer es demostrar estadísticamente si los precios en ambos estados son diferentes, y no por lo que creamos, sino hacerlo estadísticamente. Para ello, pues se piden plantear las hipótesis nula y alternativa correspondientes para el caso, y con una significancia de 0.01 nos piden establecer conclusiones. Como se dan cuenta, en este tipo de problemas las conclusiones son relativamente mucho más sencillas que en los anteriores, porque al final de cuentas se va a establecer si existe o no diferencia. Y para el caso y en el contexto del problema, pues sería bastante útil, ¿no? Saber si existen o no existen diferencias, porque a partir de aquí, por ejemplo, se le da forma a las declaraciones que hace, por ejemplo, el Gobierno de la República, en el sentido de que los precios se mantienen parejos o se procura que no haya diferencias entre los precios de uno y otro estado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en los estados del centro y sur puede ser relativamente más barato. Sabemos, por ejemplo, que en los estados de frontera y particularmente en la frontera norte de México, también los precios son relativamente más bajos que en provincia, por así llamarlo, puesto que ahí tienes la competencia de los Estados Unidos y hay muchas personas que tienen sus coches en franja de frontera y en lugar de cargar en México con precios elevados, cargan en Estados Unidos bajo también la creencia de que la gasolina estadounidense, que por ahí dicen que no es estadounidense, es más barata, pero también es de mucho mayor calidad y da mayor rendimiento que la gasolina que consumimos en México. ¿Sí se entiende más o menos la premisa del problema? Sí. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Vamos a determinar entonces la información requerida para mi problema. Esta es la gasolina de Campeche. Esta es la gasolina de Sonora. A esta le voy a llamar media 1. A esta le voy a llamar media 2. Esta va a ser la desviación 1. Esta va a ser la desviación 2. Y en el tamaño de la muestra, N1 vale y N2 vale. Por lo que alcanzo a contar, N1 vale 14.
Son 14 datos para N1 y para N2. Sí, profe. Ustedes me confirman cuánto les dan los valores de las medias y los valores de las desviaciones estándar. A mí me dio en el 1 17.5854. Perfecto. A mí me dio diferente, profe. ¿Te dio A mí me diferente? dio 17.5321. Sí, a mí también. 17.5321. Esa es la idea de que lo calculemos aquí. Que si van a cometer algún error en el cálculo, lo cometan aquí, no lo cometan en la evaluación. A quien le dio, no alcancé a ver quién era, a quien le dio 17.5854, lo puede volver a calcular para corroborarlo. Sí, está bien, profe. Los demás, ¿qué onda con estos? El de la media 2, por ejemplo. La media 2 ahí me dio 19.6092. 19.92. Igual a mí, profe. Perfecto. Quisiera que los confirmaran, los valores. Hay dos personas que dicen que les da lo mismo. Evelyn menciona que también le da lo mismo. A mí también me da eso. Karime también dice que le da lo mismo. Con el de la izquierda, también, ¿qué ondas? El de la izquierda a mí me da 17.5321 también. Bien. Irma dice que le da el de abajo. Aquí es posible que pudiera haber sido un error de dedo. Y Sí, necesitamos... profe, ya lo voy a calcular y da 17.5321. Muy bien, hija. Y necesitamos las desviaciones. Ok, entonces este lo dejamos válido, este no. La desviación de 1 me da 0.763405. A mí también, profe. Perfecto, Igual, profe. muy bien. La del segundo, ¿qué tal? A mí me da 0.914670. A mí también. Igual a mí. 0. ¿Otra vez? 914670. 4670, 47. Para manejarlo con 4 decimales. Perfecto. Pues ya tenemos los elementos. Ahora queremos saber si hay diferencia o no. Media de A menos la media de B. ¿Cuánto me da? Me dio, profe, menos 2.0771. A mí también, profe. Perfecto. Bien, pues ahí tengo el valor de la diferencia entre las dos medias obtenida con la muestra o con los elementos de la muestra que nos dieron. Ahora, ¿qué es lo que intentamos validar? Que no haya diferencia, ¿cierto? Lo que intentamos validar aquí es que la media de A menos la media de B sea o igual o diferente de. Intentamos validar la hipótesis nula si en efecto no hay diferencia. Es lo que diría, ¿no? La hipótesis nula, que no hay diferencia entre las dos medias.
el valor al centro es lo que va a estipular con un 99 de confianza. Las áreas a los lados van a ser .4950, .4950. La mitad de la significancia se va para un lado, .005. La mitad de la significancia se va hacia el otro lado, .005. Y requerimos los valores críticos para ambos lados. Y lo vamos a hacer por las dos vías. Y una de ellas le vamos a probar tanto la distribución normal como la distribución t-de-student. Y ahorita vamos a ver cómo se determina en un problema de este tipo los grados de libertad bajo los cuales vas a trabajar. ¿Y por qué digo que se va a determinar? Porque resulta que en este lado tenemos 14 elementos. Los grados de libertad de esta muestra en particular serían, ¿cuántos? 13. 13. ¿Y los de este lado serían? 13 también. 13 también. Sin embargo, aquí no lo estamos haciendo de forma separada, sino lo hacemos de manera combinada. Y para calcular el número de grados de libertad que se tendrían que considerar en este problema, hay que tomar precisamente ese hecho. Y para determinar los grados de libertad, hay un modelo matemático que ahorita lo vamos a ver. Bueno, un modelo estadístico que ahorita lo vamos a ver. Ya tenemos entonces, con lo que vamos a trabajar, los valores críticos, utilizando la curva de distribución normal. ¿Cuáles serían? 2.57. Utilizo la tabla de medio recorrido, es correcto. Y voy a buscar el área más cercana al .4950 o al .4950. Y el .4950 lo encuentro aquí, miren. .4949 y .4951. Por lo tanto, el valor crítico va a ser 2.57. 2.57 para el lado positivo. 2.57 negativo para el otro lado. Nominalmente hablando, ¿hay diferencia entre las dos medias? Sí hay. Nominalmente hablando, sí la hay. O lo vamos a decir como hace unos días lo mencionaron. Aparentemente sí la hay. Ahora, estadísticamente, ¿hay diferencia? Aún no sabemos. Aún no lo sabemos. Lo tenemos que evaluar. Y lo vamos a evaluar calculando el estadístico de prueba y metiéndolo en esta curva. Veamos entonces, ¿cuánto me da el estadístico Z? Z va a ser igual. Ya a estas alturas del partido creo que lo podemos hacer sin necesidad de estar anotando las fórmulas. Lo podemos hacer ya de forma más dinámica, directo. Sabemos que el primer valor es el que voy a utilizar para comparar, o el que quiero comparar. Es menos 2.0771. Menos mi referencia. ¿Quién es mi referencia? El valor que está al centro es 0 dividido entre el valor de la desviación muestral. ¿Cómo se calcula la desviación muestral aquí? La varianza de A al cuadrado entre el número de muestras. Ok, ojo con ese detalle. Yo sé que lo quisiste mencionar de otra manera o sí lo entiendes. No es que Era varianza sin ir al cuadrado. sea la varianza al cuadrado, es la varianza como tal. La que es al cuadrado es la desviación.
Pero igual se entiende. Sé que me quisiste decir eso. Vamos calculándolo entonces. Raíz cuadrada de, y me voy con la primera fracción, que sería 0.7634 al cuadrado entre 14, más 0.9147 al cuadrado entre 14. A mí me da 0.3184. A mí también, profe. Perfecto. Significa entonces que voy a tener este valor para memorizar. Lo voy a quitar. Y lo voy a meter a una memoria. Para calcular el estadístico Z haríamos menos 2.0771. Este pues va a ser, no es necesario ni siquiera considerarlo. Menos 2.0771 entre el valor del radical. Me da menos 6.52. 3197. El valor del estadístico. Ahí está mi estadístico de prueba. Aquí está mi curva, calculada con el criterio del valor crítico. ¿Dónde queda mi estadístico de prueba? A la izquierda del valor negativo. Aquí está mi valor crítico negativo, menos 2.57. Queda hacia acá, ¿no? La columna. El Z igual a menos 6.52 queda en la zona negra. Por lo tanto, con un nivel de confianza del 99%, podemos afirmar que Rechazamos la hipótesis nula. tenemos la suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Conclusión. En el contexto del problema, que El precio de las gasolinas sí es diferente. los precios son diferentes. Los precios son diferentes en los estados. Con un nivel de confianza del 99%, tenemos evidencia para afirmar que los precios de las gasolinas entre Campeche y Sonora son diferentes. ¿Sí estamos claros? ¿Sí se entendió? Sí. Sí, profe. Ok. Criterio del p-value. Tendría que confirmar lo que acabamos de decir. En un caso, por ejemplo, como este que acabamos de calcular, casi, pues no es ni siquiera necesario calcularlo. Sé que el valor negativo de menos 6.52 no va a estar en la tabla. La tabla llega hasta el menos 3.49, esta que tenemos aquí. Por lo tanto, la probabilidad va a ser muy pequeña o el área va a ser muy pequeña para ese valor. Si le asignamos un valor numérico para el p-value, y lo calculamos con el área negativa, pues tendríamos que hacer 2 por el valor del área negativa ligada al estadístico de prueba. Como el estadístico de prueba me dio menos 6.52,
el área ligada a ese valor, pues ya vimos que no aparece en la tabla. Sin embargo, le vamos a poner un área para referencia. Le vamos a poner .0001. Porque es un área que sale, ¿cierto? Ahorita lo acabamos de mencionar. Como el valor más pequeño que registra la tabla es menos 3.49 y su área vale .0002 para un menos 6.52, vamos a registrar este valor de área. Al multiplicarlo por 2 por ser probabilateral, el valor de área va a darme .0002. Y en la comparación con la significancia, que es .01, ¿cómo se establece la relación entre los dos valores? .01 es más grande. .01 es más grande, correcto. ¿Y qué pasa cuando la significancia es más grande que el p-value? Se puede rechazar la hipótesis nula. Hay evidencia para rechazar a la hipótesis nula. Por lo tanto, el p-value confirma esto que tenemos acá arriba. Este fue el valor P. Ahora, viene una forma alterna. De hecho, es una forma todavía más eficiente y más adecuada, que es a través del uso de la distribución T de student para el cálculo de los valores críticos. Recuerden que la tabla T es una tabla que me da valores críticos. ¿Cómo le voy a hacer para determinar el valor de los grados de libertad con los cuales voy a trabajar? Ahí tienen el modelo en pantalla. Si gustan, le pueden tomar una impresión. Listo, ya la tenemos por acá. Vamos a hacer la sustitución de los valores en la fórmula y vamos a calcular el número de grados de libertad correspondientes para este problema, ¿les parece? Veamos. Aquí tengo los elementos que voy a utilizar para hacer el cálculo. Si ustedes observan, requiero únicamente las desviaciones y requiero los tamaños de muestra. Y con base en ellos, pues voy a hacer el cálculo de los grados de libertad individuales que me pide la fórmula. Aquí aparecen, miren, los grados de libertad individuales, tanto para la muestra 1 como para la muestra 2. Y con base en eso vamos a hacer el cálculo de los grados de libertad que aplican. Veamos entonces. Grados de libertad. Para los grados de libertad, ¿qué hago? En la parte de arriba iría la desviación 1 al cuadrado entre el tamaño de la muestra 1 más la desviación 2 entre el tamaño de la muestra 2. Y todo eso va elevado al cuadrado. Esa es la primera parte. Desviación, bueno, varianza 1 entre la muestra más varianza 2 entre su muestra y todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué va en el denominador? En el denominador va lo siguiente. Va una suma de dos productos. El primero va a ser 1 entre los grados de libertad de la primera muestra y eso va multiplicado por la varianza 1
entre su muestra. Y ese valor va elevado al cuadrado. Más este mismo cálculo, pero para la segunda muestra. 1 entre los grados de libertad de la muestra 2 multiplicado por la varianza 2 elevada al cuadrado. Este es el cálculo que vamos a hacer. Ahí está. Con este cálculo vamos a obtener los grados de libertad con los cuales vamos a trabajar. Y una vez obtenidos esos grados de libertad, el problema se vuelve bastante sencillo. Ya solamente sería buscar el valor crítico en la tabla e intentar obtener la conclusión. Entonces veamos. Voy a trabajar con las diferentes memorias. Voy a meter los valores que están ahí. Es decir, voy a tomar el 0.7634 y lo voy a memorizar. Lo voy a meter en la memoria A. Voy a tomar el 0.9147 y lo voy a memorizar en B. Y así las voy a identificar. ¿Les parece? Veamos qué ocurre. Tengo una fracción general. En la parte de arriba de la fracción voy a colocar un paréntesis y tengo una suma de fracciones elevado a una potencia. Voy a hacer esto. A elevado al cuadrado entre 14 más B elevado al cuadrado también entre 14. Y todo eso elevado al cuadrado. Ahí está la primera parte. Recuerden que en A memoricé la desviación de la muestra 1, en B memoricé la desviación de la muestra 2. ¿De acuerdo? Voy a la parte de abajo. En la parte de abajo tengo lo siguiente. Voy a abrir doble paréntesis para identificar los elementos. En el primero va a ser 1 entre el número de grados de libertad. De una vez voy a poner el 13. Y eso se va a multiplicar por el valor de A, que es la desviación, elevado al cuadrado. Y eso va dividido entre 14. Cierro paréntesis. Y ese elemento va elevado al cuadrado. Antes de poner el más, cierro el otro paréntesis. Ahora sí, más. Vuelvo a abrir doble paréntesis. Y hago 1 sobre 13, que es el número de grados de libertad, que multiplica a la desviación de la segunda muestra, que es una fracción, elevada al cuadrado, dividida entre el tamaño de su muestra. Cierro paréntesis. S va elevado al cuadrado y vuelvo a cerrar paréntesis. El valor que a mí me da es igual a 25.19. Aquí estamos intentando obtener el número de grados de libertad, por lo tanto vamos a hacer un redondeo de precisión. El próximo entero está más cerca del 25 para abajo o del 26 para arriba. Sería 25, ¿no? Serían 25. Serían 25 grados de libertad. Es correcto. ¿Se entendió? Sí, nada más que como
como yo ya he usado los números enteros de toda la desviación, entonces me salió diferente, así que ahora lo voy a hacer con los 4 dígitos como usted. Ok. Recuerden que siempre se recomienda manejar la mayor cantidad de decimales posibles. Mínimo manejen 4. Sin embargo, si pueden manejar todo el decimal utilizando las memorias de la calculadora, se recomienda hacerlo. ¿A quién más le da esto? A mí, profe, a A mí mí sí me dio eso. Perfecto. ¿Y esto también lo vamos a aplicar, o sea, también lo vamos a manejar, o por qué no lo puso? Sí, eso. Lo que ocurre es que, como ya lo habíamos mencionado, cuando nosotros tenemos tamaños de muestra de 30 para abajo, la distribución de probabilidad más adecuada es la distribución T, no la normal. Y resulta que la distribución T, que es esta que aparece aquí, está basada en 2 parámetros. Uno, el nivel de significancia, representado por alfa. 2, los grados de libertad con los que vas a trabajar, representados por V. Es decir, para efectos de trabajo óptimo, la distribución T de student es la más adecuada para una problemática como esta. Y resulta que si yo la quiero aplicar, pues no tengo V. Aquí es donde entra todo este cálculo que acabamos de hacer. Ah, ok, profe. Precisamente por eso lo hicimos. Ahora, más de alguno pudiera pensar que para calcular los grados de libertad en una diferencia entre dos medias, pues sumo los dos valores de muestra y resto 1. Y resulta que no aplica así, porque si tú sumas, por ejemplo, los dos valores de la muestra, 14 más 14 me da 28, menos 1 son 27. Y resulta que aquí los grados de libertad son 25. Por eso es importante calcularlo. Para efecto de determinar, ya tenemos los grados de libertad. Para efecto de determinar los valores críticos a utilizar, pues me vengo a mi tabla. ¿Cuál es la significancia que voy a utilizar? La obtenida con la curva para cada uno de los valores. La significancia que se vino de este lado es la que voy a utilizar, la de 0.005, porque el valor que voy a encontrar va a ser tanto el positivo como el negativo. Entonces veamos, significancia de 0.005 con 25 grados de libertad. ¿Dónde queda? Aquí está, mira. 0.005, que es el valor de mi significancia, y 25 grados de libertad está acá. ¿En qué valor se cruzan los dos? Se cruzan aquí, en 2.787. Y si yo ya lo sé, pues lo vamos a ir a indicar. Los valores críticos con la distribución T son 2.787 y con el mismo color lo voy a indicar del otro lado, menos 2.787. Esos valores quedarían ligeramente hacia la izquierda. Es decir, que se hizo más exigente todavía el valor para poder hacer la afirmación con ese nivel de confiabilidad. Sin embargo, como el valor de Z da muy a la izquierda, incluso utilizando la distribución T de student, sigo teniendo evidencia para decir que con un 99% de confianza, hay evidencia que los precios de las gasolinas en ambos estados son diferentes. Profe, yo tengo una pregunta. Si utilizamos Vale. la distribución de T-Student, ¿es posible que el resultado final nos dé diferente al que nos dio anteriormente? Por supuesto que sí. De hecho, el ejemplo donde explicamos la distribución T, ahí lo mostramos.
mostramos que, por ejemplo, cuando utilizábamos la distribución normal llegábamos a una conclusión, pero cuando metíamos la distribución T, decíamos, ¿sabes qué? Con base en la distribución T, perdón, aún no tenemos evidencia. ¿Sí lo recuerdan? Cuando vimos las pruebas de hipótesis para medias, ahí explicamos la distribución T de student y pusimos el ejemplo con el mismo nivel de confianza intentando obtener el valor crítico de la T y resulta que llegamos a una conclusión diferente. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Ahí lo mostramos. Que la distribución normal te puede llevar a una conclusión y la distribución T te puede llevar a otra. Porque la T es más exigente. Y aquí lo podemos ver. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacía, creo que la hizo Alondra. Respondiendo a la pregunta de Alondra, por supuesto que sí. Puedes llegar a conclusiones diferentes. Entonces, para estos casos, como usted dice, de menos de 30 datos, es recomendado la T. Exactamente. Ok. Es que en la primera tarea, bueno, en la tarea que nos dejó anterior, venía uno así con poquitos datos, creo que eran como 20, y lo iba a hacer con la distribución T, pero como no lo especificaba, lo hice con la normal. Ok. De hecho, son resultados relativamente parecidos los que te da, inclinado a ser un poco más exigentes con la distribución T. Sin embargo, Profe, mande, hija. entonces, por ejemplo, si no especifica cuál debemos usar, podemos usar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Y yo lo voy a considerar. En tus Muy bien. actividades de tarea lo voy a considerar. Dicho sea de paso, todas las actividades que metimos en la plataforma Canvas, yo las hice para que las resuelvan con la distribución normal, porque no encontré ningún algoritmo para programarlo en Canvas. De hecho, el problema al cual tú haces referencia está programado con el método de Hastings a través de Canvas, porque fue el que me encontré por métodos numéricos. Pero eso es de otra materia, lo van a ver en una materia que se llama métodos numéricos. Por eso, cuando ustedes respondan la tarea, si lo haces con la normal o con la T, yo lo voy a tomar en consideración. Y ustedes me hacen el comentario, maestro, lo resolví con tal distribución y me lo puso mal. Lo podía revisar y con todo gusto lo reviso, no hay ningún problema. Muy bien, profe, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más? ¿Más dudas? Muchachos, con este tema cerramos el tercer parcial.